Con 53 minutos y a continuación vamos a ver una entrevista que le realizamos al congresista de Fuerza Popular, Octavio Salazar, sobre este proyecto de ley, que también es de su iniciativa sobre apología al terrorismo, donde se busca hacer mayores precisiones y sancionar de manera gradual el delito de apología al terrorismo. Él también ha expresado su impotencia, primero su malestar, su incomodidad y su indignación por esta reciente movilización del Movadef por las calles de Lima, el Día del Trabajador, ¿no?, pidiendo la liberación de sus cabecillas terroristas. Él dice que la Policía Nacional no podía costear esta movilización. Recordemos que era una movilización autorizada y solicitada por la CGTP, pero ahí se infiltraron miembros del Movadef. Bueno, el general Salazar también ha reconocido que la actual ley de apología al terrorismo es bastante ambigua, ¿no?, que no permite que se detenga a nadie. Es por eso que él nos explica en esta entrevista que ha conseguido aquí en Agenda Parlamentaria los alcances del proyecto de ley que se está trabajando en la Comisión de Justicia. Veamos. Nos saluda Raquel Salazar, esto es Agenda Parlamentaria, estamos en compañía del congresista Octavio Salazar, y es que esta marcha del Movadef, aprovechando el Día del Trabajo, una marcha convocada por la CGTP, fue aprovechada por algunos de sus miembros para movilizarse justamente con los rostros de sus principales líderes, estos cabecillas terroristas que sembraron el terror en nuestro país. Ellos estaban pidiendo su liberación, estaban haciendo apología del terrorismo, y esto ha generado bastante polémica. ¿Por qué? Porque habían efectivos policiales custodiando esta polémica marcha por las calles de Lima. Estamos, como les hemos señalado, con el congresista Octavio Salazar. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido. Un gusto, Raquel, como siempre. Bueno, algunos están pidiendo explicaciones al ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ha señalado que efectivamente se trata de apología del terrorismo. Están pidiendo que dé explicaciones aquí en el Congreso de la República. Bueno, claro, si el ministro dice que sí es apología, entonces convendría preguntar entonces por qué se autorizó la marcha. Se debió disuadir, como dice el reglamento, pero en fin, les voy a explicar la génesis de este tema de la lucha contra terrorista en el Perú y de dónde parte el tema de algo importante que es la legislación. En el año 90 se sacó todo un paquete coherente para la lucha contra el terrorismo, porque tácticamente, estratégicamente, políticamente, Sendero Luminoso había avanzado. Entonces, ese avance furibundo que tuvo en la sierra asesinando, y también la prédica de ellos en diferentes lugares como universidades, colegios, sindicatos, primeramente crearon escuelas de adoctrinamiento y después crearon escuelas para adiestrarlos en armas. Es decir, hicieron todo un trabajo importantísimo, entre comillas, criminal, para poder ganar adeptos. Entonces, se tuvo que tener una legislación dura, y con esa legislación y el trabajo que hizo nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional, y especialmente en la parte medular de la lucha, con el trabajo que hizo DINCOTE. DINCOTE hizo un trabajo espectacular con un seguimiento por milímetro, y llegamos nosotros a capturar a toda la cúpula de Sendero Luminoso, y con esto desde ahí vino la parte final de este capítulo, pero que todavía quedan remanentes que van saliendo de los penales, se van mimetizando, van adoptando nuevas formas, pero que en el fondo siguen siendo los mismos criminales de siempre. Como el Movadef es una organización de fachada de Sendero Luminoso, que ha penetrado nuevamente. Por eso me hace recordar a mí a los 80. Me hace recordar a los 80 cuando hacían sus prédicas en los sindicatos, en las universidades, en los colegios. En las universidades batuteaban la alimentación, batuteaban la residencia de las universidades. Es decir, se apoderaron de donde estaban los jóvenes, porque esta gente se nutre de ellos. Que muchos de los jóvenes desconocen lo que fue el terrorismo, exactamente, lo que fue Abimael Guzmán, Morote. Exactamente, y por una razón, porque nuestro Estado no tiene institucionalidad, y ese es el grave problema que tenemos nosotros.
no tenemos una institucionalidad que funcione. No funciona. Ahora, general, si me permite, la movilización del Movadef en el cercado de Lima por el Día del Trabajo, ¿se pudo evitar? ¿La policía pudo detener a algunos de sus miembros al ver que justamente estaban con carteles de Abimael Guzmán y otros líderes terroristas? Mira, una cosa es la idea que uno pueda tener, oye, este acto es de apología. Ajá. Pero otra cosa es la ley. Lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Entonces, en la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 10 del año 2002, en su fundamento 44, abole todo lo que es apología. La abolió, la apología. ¿Cómo así? La declaró que era una legislación que requería tener otros elementos adicionales para que se pueda configurar como apología. Entonces... Era muy ambiguo, seguramente, muy genérico. Manifestaron ellos que era genérica y que había que hacer algunas precisiones. Conclusión, entonces se dieron algunas premisas que ellos orientaban para qué camino debe seguir la ley para poder estar a la par con el pensamiento que tenían ellos como personas que estaban en esos instantes y veían el tema constitucional. Se pena, entonces, es penado, la apología del terrorismo es penada, se sanciona. Un segundo, entonces te paso a precisarte. Entonces, ¿qué sucede? Es abolida la compra. Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer? De acuerdo a todas y cada una de las recomendaciones que están en esta sentencia, entonces nosotros hemos preparado ya un proyecto de ley muy claro, preciso y conciso, en la que nosotros, para cada uno de los verbos, por ejemplo, enaltecer, por ejemplo, exaltar, justificar, y cuando se dan las 4, que es la que tiene mayor penalidad. Las penalidades van de 1 a 5 años, a 15 años. Y la que tiene mayor sentencia, mayor castigo, es la que se reúnen las 5, las tres los elementos, los tres verbos en este lo que se tema vio en la marcha del Movadef es apología al terrorismo. Pero por supuesto, pero si tú lo comparas eso con la realidad actual, entonces no calza. No calza. Porque el procurador antiterrorismo ya ha presentado una nueva denuncia contra los líderes del Movadef. Existen en DICOTE muchas denuncias que se han hecho y ahí están. No pasa nada. No pasa nada. Porque el Tribunal Constitucional desde el año 2002 castró la apología en el Perú. Le dio una valla demasiado alta. Es decir, para que se cumpla la apología según el pensamiento de ellos en ese momento, los 4 requisitos, es decir, exaltar, justificar, enaltecer y la unión de los 3, uno más, tenían que darse los 4 a la vez para que pueda configurarse la apología. Este proyecto es de manera gradual, con penas también graduales. Con penas que van graduales y que se entiende la lógica con la que el Tribunal Constitucional pensó. Este proyecto de ley, ¿y dónde se va a debatir? ¿Qué comisión está? La Comisión de Justicia. Hoy día tenemos este debate que considero que es importante y que esperemos que se apruebe y ojalá que esto pase de frente al Pleno. No perdamos tiempo. Me hace recordar los años 80, cuando todavía estaba en mis primeros albores en la profesión que profeso y amo. Se dejaba pasar hasta que... Así es. ¿no? Hasta lo que después ocurrió, después de lo que vino. No pasa nada. No, sí pasa. Y esta gente... Se pueden aprovechar de los jóvenes que desconocen de lo que fue el terrorismo en nuestro país. Y nuestros libros, revisen nuestros libros que hablan de nuestros héroes, revísenlos. Los libros que el Ministerio de Educación entrega a los alumnos gratuitamente de todos los años de la educación pública. ¿Usted está seguro de que si no hay una sentencia firme, no se condena la apología del terrorismo, estos líderes del Movadef van a seguir Por eso es que salen todos los días. ¿No tienen miedo? No tienen temores, pues. Se muestran desafiantes. Obviamente que sí. Entonces ellos
aprovechan las circunstancias y ellos siguen avanzando hasta que el Estado le diga hasta aquí nomás. A la próxima, tú cometes esto, te vas a ir detenido y te vas a ir preso, procesado inicialmente y con sentencia si es que eres culpable o si eres inocente. Otro tema, congresista, es el reglaje que según el ministro de Defensa, Jorge Nieto, se estaría realizando a varios funcionarios, no solamente de su cartera, sino dice que en todos los ministerios hay rezagos todavía de estas prácticas que se hacían en el pasado, se están haciendo seguimiento de manera irregular. El ministro lo ha negado. El congresista Juan Chepú también ha señalado que él debería ser más preciso, que no se puede generalizar. ¿El ministro Nieto debería dar explicaciones en su opinión en el Congreso sobre este tema? Sí, yo creo que sí. Yo ya presenté el documento. En la Comisión de Inteligencia. En la Comisión de Inteligencia, dando la presencia del señor ministro. ¿Por qué tenemos que dudar lo que un ministro de Estado lo diga? Es un ministro de Estado. Yo creo que él está en toda su razón. Si nosotros hacemos una introspección a los hechos ocurridos en esta cartera, sobre todo defensa, que es la cartera que se supone pues que es la que debe tener mayor cantidad de candados y su gara, de todo el trabajo de contrainteligencia debe estar trabajando, pero muy atildadamente. Entonces, si vemos eso, oye, ¿cómo estará el resto? Entonces, este es un usted tema... no cabe la menor duda de que sí hay reglaje. No, yo creo que sí, ha habido. Con el anterior ministro, no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos con las filmaciones que han habido, al margen que la señora, que es secretaria del ministerio, pueda tener algún tipo de conflicto legal o no, pero vayamos a la procedencia, cómo se obtiene. Ahora, hay que analizar por qué se hizo, quiénes están detrás. Ese es un tema que considero importante. Todas las preguntas tienen que tener respuestas, porque si no lo hacemos, dejamos pasar, como decía esa famosa frase de Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar, entonces eso es peligroso para el Estado. Nosotros tenemos que indagar, saber quiénes están detrás de todo esto y que sean severamente sancionados. También es verdad que este mercado de todo lo que es la inteligencia, las informaciones, hoy en día se ha venido diversificándose también a muchas empresas. La gente que ha estado trabajando en estas áreas han creado asesorías y también han creado empresas que se dedican a hacer piratería de una empresa a otra. Para el chuponeo, ¿no? claro. Para conocer qué es lo que van a sacar, cuáles son los programas que ellos tienen, entonces utilizan también pues dentro de la inteligencia empresarial. Entonces, se ha diversificado el tema, entonces, pero a nivel de lo que significa Estado, esto sí no lo debemos permitir. Yo creo y considero que es importante que no solamente se le escuche al ministro, sino que también se tenga que hacer una investigación. ¿Desde la Comisión de Inteligencia? Desde la Comisión de Inteligencia, a efectos de que podamos nosotros ver respuestas, que es lo que más requieren los ciudadanos, respuestas de su Estado. Así es. Muchísimas gracias al congresista Octavio Salazar. Bueno, y continúen con la agenda parlamentaria, con la programación de Congreso Televisión.